totalmente de acuerdo. Son muchos los países que vienen poniendo a prueba las instituciones multilaterales, especialmente la Organización Mundial de Comercio. Y hablamos de Irán, hablamos de Rusia, pero no son Estados Unidos. Es que ahora estamos hablando del país que era la referencia del liderazgo de la apertura y de la globalización, ¿eh? Y esto es lo que yo creo que es grave, lo que nos está ocurriendo. ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Pues a mí me parece que el fenómeno de la globalización tiene algo de inevitable fuera de las fronteras de la economía. Es decir, la tecnología impulsa hacia la globalización, la velocidad con que se difunde la tecnología, sin duda alguna. La homogeneidad de las fuentes de información que todos manejamos, cualquiera de las cosas que estamos diciendo aquí puede verla cualquiera en internet, entrando en Wikipedia, aquí o en Sudáfrica, y probablemente lo está haciendo, está teniendo lugar discusiones como las que tenemos aquí actualmente, de manera que todos tenemos acceso a las mismas fuentes de información, y luego con la enorme reducción de los costes de transporte, especialmente el aéreo, pues ha habido una interacción cultural enorme. A los que conocimos la España de hace muchos años, el que había salido, el compañero de clase que había salido una vez a Portugal y era un ser raro, ¿no? Bueno, viajamos todos y todo el mundo, y recibimos, y luego tenemos las ciudades con un problema importante de exceso de turistas que nos han venido y que nos han venido. Bueno, pues todo esto, quiero decir, todo esto impulsa hacia la globalización, queramos o no. Y la globalización inquieta a los políticos, porque reduce el papel de los estados y de los gobiernos, les convierte en crecientemente irrelevantes, y eso es algo que no pueden tolerar, que no saben tolerar. Cuando esto ocurre en algún país pequeño, pues ¿qué vamos a hacer? Lo soportamos, pero si pasa en los Estados Unidos, y entonces pensamos no ya en el mundo y que los Estados Unidos son la referencia de liderazgo, sino en America First, pues esto ya es mucho más grave, mucho más serio, ¿no? Y creo que esa es la razón de lo que nos está ocurriendo. ¿Y qué podemos hacer todos los demás? Pues mostrarnos fervientemente partidarios de fortalecer las instituciones multilaterales, que algunas de las cuales, por cierto, es verdad que deben reformarse, porque es cierto que el peso de los distintos países del mundo ha cambiado. En el Fondo Monetario Internacional, en el que yo estuve años, pues siguen teniendo ese mismo problema, ¿no? de la distribución del poder. Pero yo creo que eso es perfectamente solucionable si todos tenemos el espíritu de avanzar hacia un mundo global, ¿no? ¿Alguien más de los ponentes quiere intervenir? Solamente en el punto de las multinacionales que antes ha explicado también el profesor Toribio, ahora mismo ya estamos detectando un nuevo fenómeno, que es lo que ahora llamamos las micromultinacionales. Gracias a esta globalización del conocimiento y a las tecnologías de la información, ya una sola persona o una pequeña empresa muy innovadora puede intervenir en las cadenas de valor globales y generar valor, participar en esas cadenas y cuando ya digamos, cuando tengamos desarrollada la impresión 3D y mucho más avanzada la robótica, eso significará también un cambio y que empuja la propia naturaleza económica, empuja a esa globalización. Y es un camino que parar lo que es la naturaleza propia del flujo económico es antinatural. Y como algo antinatural genera una disrupción que al final pues rompe por alguna parte. Muy bien, pues yo quiero también abrir un poco el micrófono a los presentes en la sala, al mismo tiempo que les agradezco su asistencia y su atención, por si en algún momento alguno de ellos quiere hacer algún comentario o trasladarnos sus impresiones, pues muy bien, sí. Ante todo agradezco a los tres ponentes la altura intelectual de lo que han expuesto, no solo que en el fondo están de acuerdo, sino también que ha sido expuesto con mucha autoridad y con mucha seriedad, de manera que mi agradecimiento por esto. Y ya por hacer alguna pregunta concreta, yo le preguntaría al señor Sebastián Puig, ¿qué pasa con la calidad institucional en España? Bueno, yo me refería en mi presentación a este reciente estudio y que recomiendo a todos que lean porque es un estudio muy serio, de dos investigadores donde han analizado todos los indicadores relevantes de calidad institucional, han hecho un
un indicador promedio y lo han contrastado pues, con aspectos económicos como el crecimiento, la productividad, etcétera, etcétera, y sacan unas conclusiones muy interesantes. Y además han hecho un trabajo importante de recopilación de las investigaciones previas sobre este tema, porque hay grandes investigadores que han tratado lo que es calidad institucional, crecimiento, productividad, etcétera, etcétera. Y ellos pues llegan a la conclusión de que nosotros estamos por debajo de nuestra capacidad productiva precisamente debido a deficiencias institucionales. La buena educación de los políticos es parte de la calidad institucional. Bueno, la buena educación en general es parte de la calidad institucional. O sea, tener una población bien formada en todos los aspectos, ya no solo tampoco tecnológicos, moral, es fundamental, porque una población informada finalmente pues tendrá capacidad de decisión para elegir unos representantes políticos que según sus ideas puedan ser capaces para llevar adelante el país, y esto redunda pues en una escalada pues, de aspectos positivos. Pero efectivamente la educación es un elemento fundamental de la calidad institucional, y son cosas que podemos hacer, pero son cosas que no podemos hacer solos. Como bien ha dicho el profesor Toribio, no es algo que pueda hacer un grupo de personas individualmente o un grupo político, ¿no? Es algo que requiere la intervención de todos los ciudadanos y grandes consensos. Los países que mejor calidad institucional tienen, da la casualidad que son los que han conseguido grandes consensos en temas fundamentales. Siempre con el debate político, que es necesario, el intercambio de ideas, la alternancia, pero hay cosas fundamentales, temas pues la justicia, la educación, la sanidad. Hay muchos temas que son la columna vertebral de un país, que lo que necesitan es un consenso político a largo plazo y una estabilidad que permita alrededor de ellos construirse el país. Si no conseguimos ni siquiera en esos elementos, en esa columna vertebral, los consensos fundamentales, pues lo único que estamos haciendo es dando saltos de arriba para adelante. Mejoramos, efectivamente, España ha mejorado muchísimo en las últimas décadas, pero según los últimos estudios estamos por debajo de nuestra capacidad. Y precisamente una de las razones es pues esas deficiencias institucionales que tenemos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, ahí, por favor. Yo quería hacer un par de preguntas. Una, las puede contestar cualquiera de los tres. Una, referente al tema este que estamos estos días leyendo, de la energía eléctrica, todo el tema este de los coches, cuya proyección final es una drástica reducción del petróleo. ¿Esto cómo les está sentando al mundo árabe y todo porque claro, su proyección a 20 o 30 años de país en el que su única producción es el petróleo, que a 30 años les estén diciendo que se va a reducir en Europa el consumo de petróleo, va a quedar casi residual, bueno, es un poco exagerado, pero muy reducido. Esto lógicamente puede volver al mundo árabe casi otra vez a la época de los trogloditas, porque realmente sus producciones son realmente muy escasas en su economía no real, ¿no? Y después otro tema que es preocupante es el tema de África, el tema de África negra, que parece que, no sé por qué, pues tiene la mala suerte que el desarrollo es muy lento. Evidentemente parece que es un problema de guerras tribales, ¿no? Bueno, bien, eso es una explicación de que estas empresas multinacionales meten la mano de una forma muy poco moral, etcétera. Pero bueno, ¿tiene alguna posibilidad optimista de que África en los próximos 30 años cambie ese panorama tan penoso? Lo dejo las dos preguntas. Muchas gracias por su intervención. ¿Quién quiere empezar a contestar? Profesor Toribio. Bueno, son dos grandes preguntas, porque responden a dos grandes incógnitas que todos tenemos por delante, sin duda alguna, sí. El tema este del transporte eléctrico, de los coches eléctricos, es un reto importante. Es un reto importante también para España, porque tiene consecuencias no solo sobre la utilización del combustible, el petróleo, como se ha dicho bien, y por tanto afecta
Rusia. También, no olvidemos, es el segundo gran productor de petróleo, y el país con más grandes reservas de petróleo es Venezuela, ¿vale? Que no solo es el mundo árabe, pero efectivamente toda la geopolítica del petróleo ha gobernado una parte importante del entorno internacional en los últimos años, y eso va a cambiar. Pero también yo creo que va a tener un efecto importante sobre los propios fabricantes de automóviles. Lo estamos viendo pues con las penalizaciones al diésel, que ya están teniendo efectos serios sobre la producción de coches en Alemania, y parte de la desaceleración alemana se está explicando por los problemas de la industria de la automoción. Y en España es muy importante el peso de la industria automovilística, y muy importante también lo ha sido como tirón de una industria seria que hay en España de componentes del automóvil. Obviamente los componentes del automóvil eléctrico son muy distintos de los componentes del motor de combustión. De manera que sí, que ese es un tema serio. Cuando decimos, pero todavía hasta el año 2040 solamente el 25% de los automóviles serán eléctricos, bueno, pero eso es contando con el stock de los que ya hay de combustión, porque si van a ser el 25% los eléctricos, quiere decir que la producción de coches ha sido mucho más del 50% los eléctricos, por tanto el cambio se nos viene encima y es serio. Bueno, yo la otra parte de África, hombre, África es un poco más variada de lo que pensamos, porque países como Botswana, pues que están creciendo muy bien, pero hay otros que empezaban a crecer muy bien, como Sudáfrica, y están en un momento muy malo otra vez. Yo creo que ahí África tiene sobre todo un problema de calidad institucional, y por lo tanto le paso la pelota al señor Puig, porque me parece que es que las cosas de África van por ahí, más que por cualquier otra. Sí, en África, que es por ejemplo uno de los grandes intereses de la Unión Europea, por motivos evidentes, porque son nuestros vecinos realmente, porque los flujos migratorios de ese déficit y de esas insuficiencias que tiene África van hacia el norte, van específicamente hacia la Unión Europea, y se han gastado ingentes cantidades de dinero en tratar de mejorar la vida en esos países. Pero de un tiempo a esta parte se están dando cuenta, tras años de intervención en el terreno, que efectivamente el problema no es tanto como llenar de millones de euros los países, como reforzar dos aspectos fundamentales y claves para que en esos países se desarrolle. Una, la que hemos dicho, la calidad institucional, y otra fundamental, que es la seguridad. Sin seguridad no hay calidad institucional que valga, porque si tenemos sobre todo en la zona del Sahel, que es una zona continuamente en efervescencia, con grupos terroristas islámicos de todo el mundo, con países paupérrimos, donde la vida no vale nada, literalmente. Nosotros tenemos gente ahora desplegada en Somalia, en la República Centroafricana, en Mali, y lo que nos estamos dando cuenta es eso, de que se necesita seguridad para, sobre la seguridad, construir estabilidad institucional. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos se sientan cómodos en sus países, haciendo lo que quieren todo hombre y mujer, que es crecer, prosperar, tener una familia, tener un negocio, ganar un dinero y vivir, que es lo que realmente no pueden hacer ahora miles y miles y cientos de miles de personas en África. Es un problema complicadísimo. No soy muy optimista, al menos en el medio plazo. Hay en el terreno también muchos países que por interés económico también están ahora metidos. El despliegue chino en África es espectacular, con un claro interés económico. Ahora acaban de desembarcar los rusos, están los turcos también llegando en África. Quiero decir que es un crisol heredado
legado de antiguas épocas coloniales no resuelto y que en el medio plazo le veo una solución muy complicada. Pero no podemos rendirnos. Si nos rendimos es mucho peor. Entonces tenemos que insistir y tratar de hacer, pues eso, crearles las bases para que ellos puedan prosperar por sí mismos, porque África es un continente riquísimo, riquísimo en recursos naturales, en recursos minerales, en energía, espectacular. Y hay países que están creciendo espectacularmente en población y que van a demandar cada vez más a sus gobiernos. Y eso, pues, si no hay solución, pues es inestabilidad. Simplemente añadiría una cosa a lo que acabas de exponer, Sebastián. La calidad institucional es clave, me parece clave, pero también el capitalismo. Es que el capitalismo no ha llegado a todas las partes del mundo. El capitalismo se ha instaurado, nació en Europa y se instauró en Europa, se exportó posteriormente a América, pero no ha penetrado con la suficiente fuerza ni en Latinoamérica, ni en algunos países de Latinoamérica, ni especialmente en África. Hay un gráfico muy interesante sobre, ahora no recuerdo, el eje de la economía mundial. El eje de la economía mundial estaba marcado en Occidente. Occidente era el faro de riqueza y de prosperidad. Se está desplazando de forma progresiva hacia Oriente. ¿Por qué? Pues básicamente porque Asia ha abrazado con una fuerza inusitada el capitalismo. China sigue siendo una dictadura absolutamente aberrante, una dictadura comunista donde se restringen libertades y derechos fundamentales del hombre. Pero en materia económica ha dado un salto de verdad, no el gran salto que dio Mao y que fue al precipicio, llevando a la muerte a decenas de millones de chinos, sino el salto hacia el capitalismo, de forma gradual. Están haciendo una clase media en China, y estamos hablando de China, que es el país más poblado del planeta. Lo mismo ha sucedido en India. Es un fenómeno muy poco conocido, pero es que India se rigió durante décadas por una economía absolutamente planificada, y que colapsó, y que condenó a la pobreza a cientos de millones de indios. India es otro de los países más poblados del planeta. Bien, India en los últimos 30 años también ha avanzado hacia el capitalismo. Pero a mí el ejemplo que me parece más paradigmático es el sudeste asiático. El sudeste asiático, países como por ejemplo Singapur. Singapur era un país tercermundista, literal. Singapur tenía hace 50 años la misma renta per cápita que tiene Burundi en la actualidad. Y sin embargo, hoy su renta per cápita es 3 veces mayor que la española. 3 veces mayor. En Singapur son todos millonarios. Si llevamos el concepto de riqueza al estándar español, son todos ricos. La inmensa mayoría de la población en Singapur. ¿Cómo? Abrazando el capitalismo. De hecho, China, sobre esto hay debate, ¿no? Pero parece ser que los comunistas chinos se fijaron en el éxito de Singapur para empezar a abrirse al exterior e intentar implantar ese modelo a la economía china. ¿Qué es lo que ha sucedido en África? Que no hay ningún ejemplo de éxito, quitando, como bien comenta el profesor Toribio, Botswana. Botswana es el único, quizás, ejemplo, junto con Sudáfrica. Sudáfrica está de camino a Zimbabue. Zimbabue, que también llegó a ser un país rico en África, instauró la colectivización de las tierras, la colectivización y el racismo violento hacia los ganaderos blancos, hacia los agricultores blancos, y acabó con una economía, con una hiperinflación absolutamente brutal y la economía colapsada. Llegó Mugabe y plantó un régimen comunista en Zimbabue. En Sudáfrica van por el mismo camino y a mí eso también me preocupa. Pero si vemos hay algunos mapas al respecto, si vemos un mapa general del mundo y vemos dónde dividimos el país o las distintas zonas del mundo por libertad económica, el norte de América es verde, Europa, gran parte, la inmensa mayoría, es verde también, Asia y el sudeste asiático son verdes, pero África es rojo total, no hay ninguna alternativa. Por lo tanto, más allá de la calidad institucional, que por supuesto es importante, es que el capitalismo no ha penetrado en África. Yo confío en que llegue a penetrar
algún día, porque ¿quién iba a decirnos hace 30 años que iba a penetrar en China o que iba a penetrar en el sudeste asiático? Y así ha sucedido. Otro ejemplo curioso, y con esto acabo. ¿Saben ustedes quiénes son o se consideran a sí mismos los mayores capitalistas o los mayores amantes del capitalismo? Los mayores del mundo. Los vietnamitas. Es un dato importante. Los vietnamitas, cuando se les pregunta ¿qué piensa usted del capitalismo? Es todo 10. Todo 10. Capitalismo es la auténtica maravilla, es la salvación. Claro, qué curioso que los países que sufrieron la bota del comunismo son hoy en día los países que abrazan con más fuerza el capitalismo. Les preguntan a los españoles y te dan un 3 como mucho. Es un riesgo a tener en cuenta, ¿eh? Muy bien. Don José María, que ha pedido la palabra. Como ha hablado, Manuel Llamas ha hablado de la PAC, la política agraria comunitaria, y de la protección que se supone. Y luego nos quejamos de que vienen los emigrantes en pateras y tal. ¿No sería bueno decir, os compramos lo que produzcáis y a lo mejor conseguís un gobierno estable? ¿No? Solo un dato al respecto, me parece una observación muy pertinente, porque hace poco publicamos una noticia en mi periódico sobre Polonia. Polonia, que era un país pobre y que cuando entró a la Unión Europea había muchas reticencias a la entrada, bueno, seguro que Sebastián sabe más que yo de esto, pero había muchas reticencias a la entrada de Polonia en la Unión Europea porque países ricos como Alemania decían, bueno, es que nos van a invadir los polacos, los trabajadores polacos, y nos van a quitar el trabajo. En los primeros años fue así, hubo muchos polacos que lógicamente en búsqueda de una vida mejor emigraron a Alemania, a Reino Unido, etcétera, para buscar una vida mejor. Se acaba de hacer una encuesta a nivel nacional y el 90% de los polacos quieren quedarse en su país. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, la acumulación de riqueza, el poder entrar a la Unión Europea y poder comerciar libremente con otros países les ha hecho más ricos. ¿Quién quiere irse de un país cuando estás bien? De tu propio país cuando estás bien. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor política migratoria es facilitar el crecimiento y el desarrollo de países. Y, sobre todo, permitiendo comerciar con ellos. Yo creo que el poder comerciar libremente con los países africanos, el que nos puedan vender libremente lo que saben hacer mejor, o lo único que en estos momentos hacen muchos de ellos, que es básicamente agricultura y ganadería, les ayudaría muchísimo más a ellos y a nosotros que cualquier política de subvención al respecto. En ese aspecto recuerdo un dato de William Easterly, que es un especialista precisamente en estos temas, diciendo que el beneficio de levantar las barreras comerciales a la importación de productos agrícolas del tercer mundo casi duplicaría el esfuerzo que ahora mismo están haciendo los países desarrollados en ayuda al desarrollo. Es decir, en vez de toma, te doy el dinero de esto, no te doy el dinero, pero te dejo comerciar con nosotros. Quería el profesor. No, es que además yo Sí, tengo algo que nos ver, había avisado el profesor Toribio que a las 9 se tenía que marchar. Pero yo no quería añadir los matices, nada más. Lo primero, tienes toda la razón en este tema de la política agraria común, sin duda alguna. Y lo curioso del caso es que lo que estamos protegiendo con el 50% del presupuesto europeo es la agricultura, que es el 2% del PIB, y que consume el 70% del agua, que es un bien escaso. Es decir, no llega al 3% de la población, no llega al 3% de la población, de manera que estamos haciendo un esfuerzo que es que no tiene el menor sentido. Esto es un tema que viene desde el principio de las negociaciones iniciales del mercado común, donde Francia, donde De Gaulle pesó mucho, y luego ahora es muy difícil de decir. Y luego está el tema de Polonia, donde yo estoy de acuerdo, Manuel, con esa visión de Polonia, viajo bastante a ese país, y es así, pero también es verdad que los polacos en esto no han sido muy honestos, es decir, nunca han querido incorporarse, sí, a la Unión Europea, pero no a la eurozona, y lo que han jugado siempre ha sido con la devaluación del zloty. Y bueno, esto es algo que lo admitimos en Europa, pues porque es un país relativamente pequeño, pero esta no puede ser la regla para todos, ¿no? Porque, bueno, esto es esto. Bueno, yo creo que, me voy a dar 2 veces más la palabra, pero el profesor Toribio, que ha pedido
porque tiene otro compromiso, le vamos a permitir, por favor, que se retire. Lo siento mucho. Muy bien, vamos a conceder 2 palabras. Una primera se había pedido aquí y luego la segunda allí. La primera, por favor. Pues muchas gracias. No, simplemente es una reflexión, pregunta, también además iba destinada precisamente a Manuel Llamas y a don Sebastián. Y es en qué medida, porque hablábamos de la calidad institucional y hablábamos de capitalismo, esas dos ideas que ahora habéis juntado en esta tertulia que habéis tenido al final. ¿En qué medida la simplificación institucional, es decir, el abaratamiento de las instituciones, el hecho de que funcionen de forma más sencilla, más simple y que tengan menos coste para los contribuyentes, es un mecanismo, digamos, que facilita o que hace aumentar su calidad, si hay algún tipo de estudio al respecto? Y en ese sentido, ese espacio que por retraimiento del sector público, ese gasto que se ahorra, entra el capital privado, contribuiría o coadyuvaría más, digamos, a favor, digamos, como ese factor institucional de mayor libertad y de mayor progreso. Gracias. Estoy completamente de acuerdo y de hecho es una asignatura en la que vamos muy atrasados. De hecho, hacer una administración más ágil, más simple y más liviana es un paso fundamental. Primero porque podemos dedicar recursos económicos tan necesarios y tan escasos a otras actividades. No necesitamos incrementar continuamente el gasto público en dar soporte a estas estructuras. Y tenemos ejemplos de éxito. Yo, por ejemplo, estuve hace poco en Estonia, que es un país tecnológicamente puntero, que decidió en su momento especializarse en las tecnologías de la información por necesidad, y en el ciberespacio por necesidad, porque como sabéis sufrió un ataque, lo apagaron directamente al país desde Rusia y dijo, no nos vuelve a pasar esto. Y han conseguido un liderazgo competitivo en estos temas, y es un ejemplo de administración agilísima, liviana, que apoya al ciudadano, que no deja de apoyar al ciudadano, y que un ejemplo a seguir totalmente exportable aquí. Aquí pues aún tenemos una administración que hereda pues las inercias del siglo XIX y siglo XX, y necesitamos, hay iniciativas y han habido iniciativas puntuales de modernización y de agilización, pero y efectivamente es un mecanismo clarísimo de mejora, se traduce directamente en mejora económica, mejora institucional y mejora de los ciudadanos, que es lo que se persigue. Sí, yo, por supuesto que la agilización y el menor coste de las administraciones es clave para el desarrollo económico, ¿no? Pero también se da la paradoja de países en el norte de Europa que tienen un elevado peso del gasto público, superior al 50% en algunos casos, etc. Lo que no se suele decir, y son que normalmente son puestos como ejemplo de estado del bienestar. Y hace poco hubo una conferencia, yo lo vi por Twitter, la verdad, pero del primer ministro de Dinamarca, el primer ministro danés, que está en la línea de Holanda, en el sentido de que él viene a decir, nosotros no creemos en un estado del bienestar, creemos en un modelo, una sociedad del bienestar. Y es radicalmente diferente. Un estado del bienestar es un bienestar a favor del Estado, y una sociedad del bienestar es pues un bienestar a favor de la gente, ¿no? A favor de todos nosotros. Y yo creo que cuando se cita el gasto público como indicador clave por parte sobre todo de los partidos de izquierda, como indicador clave de progreso, se olvida que los países del norte de Europa o del centro de Europa es cierto que tienen un elevado gasto público sobre su PIB, pero también son los países más libres del planeta. Es decir, Noruega encabeza los rankings internacionales de libertad económica. En Noruega es muy fácil montar una empresa, en Noruega es muy fácil que esa empresa crezca, en Noruega es facilísimo el poder hacer negocios. En España muchas veces es una pesadilla. Yo creo que hemos mejorado en muchos aspectos, pero sigue muchísimo por hacer todavía.
Otro ejemplo paradigmático es el caso de Irlanda. En Irlanda, que era el país más pobre de la Unión Europea hace 30 años, es hoy el país puntero. En línea con lo que ha hecho Estonia. Irlanda, ¿qué vio? Vio una posibilidad de competir en materia fiscal. Y redujo de forma muy sustancial su impuesto de sociedades. ¿Para qué? Para atraer capital, fundamentalmente multinacionales extranjeras. Y Irlanda se ha convertido en un foco de atracción de capital sustancial y atracción de mano cualificada de alto valor añadido. Por lo tanto, yo, más allá del coste de las administraciones, yo sobre todo, que creo que también es importante, yo desde luego abrazo lo positivo del modelo nórdico en el sentido de libertad económica. Desecho lo otro, es decir, el elevado gasto público. Para mí, por eso no es el modelo a seguir. El modelo a seguir, para mí, es Suiza. Suiza creo que es un modelo que combina esas dos ventajas. Reducido gasto público, reducida presión fiscal, eficiencia institucional, calidad institucional muy potente. Desde hace siglos es el país, es un país que no ha sufrido ningún conflicto bélico, es un país de una estabilidad política e institucional absolutamente colosal, inédita en la historia moderna, y aparte es un país enormemente rico. Y combina esa baja presión fiscal con una elevada libertad económica. Pero más allá del gasto, que creo que podemos decirlo así, que es relativo, en el sentido de que hay países enormemente ricos con un elevado gasto público y países enormemente ricos con poco gasto público, la clave, por lo tanto, no es el gasto público, sino la libertad económica. Más allá de eso, yo creo en los incentivos. Para mí la clave son los incentivos. Por ejemplo, a nivel político, comentaba antes Sebastián, como un elemento de calidad institucional, listas abiertas en los partidos políticos. Si los españoles, en lugar de votar a un partido, tuvieran la posibilidad de votar a sus representantes, como sucede, por ejemplo, en Reino Unido, como sucede en Estados Unidos, donde se vota por distritos electorales, el incentivo cambia radicalmente. Claro, vemos como en el Reino Unido, por ejemplo, laboristas o conservadores pueden votar en contra de lo que dice su líder de partido en función de sus propios intereses, en función de su propia mentalidad. Yo creo que ese incentivo es positivo. Por lo tanto, yo creo que la introducción de mecanismos positivos es muy importante. Y lo contrario, también a tener en cuenta. Y pongo también un ejemplo. En Venezuela, que ahora ya sabemos todos cómo está, en la más absoluta ruina, una de las primeras medidas que aprobó Chávez fue la prohibición de los desahucios. No sé si les suena de algo esto de prohibir los desahucios. Hay un partido político en España que lo defiende de forma acérrima, que es Podemos. Hay una enmienda que se está tramitando en el Congreso para impedir o prohibir los desahucios, o al menos dificultarlos, y que reza así: se impedirá la aplicación o la posibilidad de un desahucio en caso de impago por alquiler o impago por hipoteca, las dos cosas, alquiler o hipoteca, hasta que las administraciones no le faciliten una alternativa habitacional. Ahí está la trampa. La trampa está, es decir, tú no puedes echar al inquilino moroso o tú no puedes echar al hipotecado moroso, o no le puedes embargar la vivienda, hasta que la administración pública de turno le ofrezca una alternativa, o sea, una vivienda pública. ¿Qué sucedió en Venezuela? En Venezuela se aprobó esto mismo, con estas mismas palabras. Automáticamente al día siguiente se dejaron de pagar los alquileres y se dejaron de pagar las hipotecas. Colapsó el sistema crediticio y colapsó el sistema hipotecario y colapsó el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque no había alternativa habitacional, porque las administraciones no daban alternativa habitacional. Eso es un ejemplo de mal incentivo. Por lo tanto, junto a la calidad institucional, la reducción del gasto público, incentivos que favorezcan todo lo contrario. Bueno, se me ha pedido una mano antes, hace un ratito. Hay otra ahí levantada. Lo que ruego, por favor, es que sean lo más breves posibles y las respuestas también igual se las pueden repartir para que sea muy breve y cerrado. Bueno, vamos a ver. Yo siento que se haya ido Toribio porque le conozco personalmente, pero bueno, quería dar las gracias a todos porque las exposiciones creo que han sido muy acertadas, muy dirigidas a lo que era el tema, pero quiero hacer una consideración aquí que creo que es muy importante. Estamos en un globo terráqueo, donde vivimos aproximadamente 8.000 millones de personas y, como decía un amigo mío, no sabemos por qué no los hemos contado todos. Y estamos teniendo efectivamente una situación de globalización que debe de favorecer el comercio, pero está favoreciendo también otro tipo de situaciones.
tenemos una comunicación directa, que es una cosa muy positiva, pero tenemos una serie de problemas que debemos de ser conscientes que tenemos que resolver, como es una contaminación desastrosa, como es una falta de recursos naturales, como es una destrucción de especies que realmente se están destruyendo porque el ser humano es destructivo en su principio. En fin, no me quisiera extender en toda esta consideración, pero que creo que es fundamental la valoración. Entonces haríamos una diferenciación clara. Países ricos, gente mayor, gente consumista, gente hedonista, gente relativista, y después unos países más pobres que necesitan comer y que tienen que vivir. Entonces tenemos instituciones mundiales, y esto se puede poner a España exactamente lo mismo, que realmente representan a todos y lo único que están haciendo es sacar un beneficio propio cuando no crear conflictos siempre tomando posiciones extremas. Yo creo que la economía tiene que ir dirigida en un sentido de bienestar para todos y que tenga un sentido en su conjunto. Todas las posturas nunca pueden ir en un sentido paralelo. A mí me enseñaron muy joven que decían que dos líneas paralelas no se encuentran nunca. Yo creo que estamos haciendo un recorrido en ese sentido. Uno dice una cosa, el otro dice la contraria y seguimos funcionando de la manera que se puede. Bueno, muy bien. Entonces, quiero hacer que... una pregunta. La pregunta es la siguiente. Tenemos instituciones mundiales, igual que instituciones en España, donde realmente esto que estoy diciendo tienen que ser conscientes para que realmente seamos capaces de articular un sistema para que todo esto pueda funcionar. Y si no, estaremos dirigidos a esa guerra de la cual hablábamos, porque yo creo que será inevitable. Muy bien, voy a hacer que se formule la otra pregunta, si puede ser brevemente, y entonces ya ustedes la reparten. Bueno, lo primero, muchas gracias a los ponentes por la claridad de sus posiciones. Va para ambos, pueden contestar, por favor. Porque me llama la atención que aquí se ha hablado del libre mercado y siempre se han referido al señor Trump. Y nosotros vivimos en la Unión Europea. Y a mí me parece que dentro de la propia la Unión Europea tenemos suficientes ejemplos que no necesitamos remitirnos al señor Trump para hablar de restricciones al libre mercado. Uno de los pilares de la Unión Europea, según se ha dicho aquí, era un libre mercado. Y el señor Llamas nos ha puesto el ejemplo de dos países, por un lado Dinamarca y por otro lado Irlanda, cuál es la fiscalidad en cada uno de esos dos países. En cada uno de esos países y con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Quiero decir, cuál es, no sé si se puede hablar de libre mercado en esos términos. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes... Solo dos puntualizaciones. Voy a hacer una puntualización con cada una de las respuestas. ¿Hay problemas en el mundo? Sin duda. Sin duda. Eso yo creo que nadie lo niega y el negarlo sería absurdo. Ahora, yo intento escapar, no escapar, pero me gustaría hacer la siguiente reflexión. Creo que no somos conscientes en el momento en el que vivimos. Vivimos en el mejor momento de la historia del hombre, en términos de bienestar, en términos de comodidad, en términos de riqueza. Nunca antes, como intenté exponer anteriormente, hemos sido tan ricos como ahora, nunca antes ha habido tan pocos pobres como ahora. Es que hay que recordar, yo siempre pongo, en algunas conferencias que me han invitado, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense por un momento cómo vivían los reyes absolutistas en el antiguo régimen. Y sí, eran poderosos, eran reyes absolutistas, tenían el mando total y eran ricos, pero vivían, comparado con cualquier clase media actual en España o con cualquier clase media baja, vivían mucho peor. Sí, ese es el progreso. Claro, ese es el progreso. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Hay problemas a solventar? Por supuesto que hay problemas a solventar. Y ha puesto como ejemplo el tema de la contaminación y de los recursos naturales. Pues bien, también soy positivo en ese sentido. La masa forestal en España, en estos momentos, ha crecido de forma sustancial en las últimas décadas y en España registra en estos momentos la mayor masa forestal desde hace 2 siglos. ¿Por qué? Gracias precisamente también a ese desarrollo, a ese crecimiento, etc. Por lo tanto, creo sinceramente que la solución, o buena parte de la solución a esos problemas, desde el punto de vista multilateral, es apoyar principios e ideas que han demostrado su éxito.
Si nos desviamos de esa senda, si volvemos al proteccionismo, a la autarquía... Yo no hablo de eso, ¿eh? Sí, no, pero me pregunta sobre el tema multilateral y cómo afrontar este tipo de problemas. Yo creo que todas las medidas en esa senda que se desvíen de la senda que nos ha permitido llegar hasta aquí, creo que son erróneas y que nos pueden hacer retroceder. Y en cuanto a lo que comenta usted sobre los diferentes sistemas fiscales, a ver, es cierto, son países con una alta fiscalidad. Europa, de hecho, es uno de las zonas más intervencionistas dentro del mundo libre y con unos impuestos más altos, pero dentro de Europa hay distintos niveles. Y, por ejemplo, Irlanda tiene una fiscalidad más baja con respecto a la media europea y Dinamarca, que sí tiene una fiscalidad alta con respecto a la media europea, tiene un sistema fiscal diferente que incide en los incentivos positivos que yo comentaba antes. Porque, por ejemplo, Dinamarca, los impuestos sobre el trabajo son mínimos, son muy escasos, por lo tanto no penaliza el trabajo. Los impuestos sobre la inversión son muy escasos, los impuestos sobre los beneficios empresariales son más bajos que la media. Sin embargo, lo que grava Dinamarca, de donde saca sus recursos fiscales fundamentalmente, es mediante impuestos indirectos, impuestos al consumo, impuestos, tasas, etc. Por lo tanto, no solo es una cuestión de más o menos impuestos, que también yo defiendo menos impuestos, sino de la propia estructura fiscal. Si avanzamos hacia impuestos o potenciamos los impuestos indirectos contra los impuestos directos, que es justo lo contrario que lo que sucede en España. En España está muy grabado el trabajo, está muy grabado los beneficios, está muy grabado en la actividad económica y, sin embargo, hay una fiscalidad indirecta, un IVA reducido en comparación con otros muchos países. Creo que cambiar esas estructuras fiscales también ayuda. Yo solo quiero añadir a lo que ha dicho Manuel 2 puntos. Respecto a Europa, tampoco debemos olvidar que Europa es ante todo una potencia comercial. Y de hecho, el mercado interior es un ejemplo claro de los beneficios del libre comercio entre los países. Europa, además, tampoco debemos olvidar en esa defensa que al menos hacer clara, que tiene tratados de libre comercio con decenas de países. El último firmado con Singapur hace poco. Un tratado que ha tardado, pues, no sé si 4, 5, 6 años en hacerse. Efectivamente que hay proteccionismo y barreras comerciales, pero si hay un ejemplo de beneficio del libre comercio en el mundo, es precisamente la zona económica europea. Y en segunda parte, respecto a los recursos naturales, a la gobernanza global. Una cosa que a veces olvidamos cuando hablamos de la Unión Europea como un ente abstracto, o de la Organización de las Naciones Unidas, las instituciones multinacionales la componen los países. Y al final es la voluntad conjunta de los países en avanzar. Y no hay un ente externo más que intervenga en esto. Es un equilibrio, un juego en donde unos ceden, otros ganan, pero al fin y al cabo la voluntad última es la de los países y la de sus ciudadanos. Más bien expresada, menor expresada con países democráticos, con países menos democráticos, pero al final todo se reduce a lo que cada uno de los países, de los 100 y pico de países que ahora mismo tenemos en el mundo, deciden hacer todos ellos juntos. No hay otra capacidad de tocar algo por encima, y para eso se necesitan liderazgos. Si no hay liderazgos de los países que realmente empujan el mundo, mal tendremos organizaciones internacionales que sean más inclusivas. Y simplemente con el tema de los recursos energéticos, debemos recordar que nosotros hemos crecido, los países ricos, gracias a una revolución industrial que ha sido exigente y depredadora con los recursos naturales. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta del efecto de nuestra actividad comercial en los recursos naturales. Pero, de alguna manera, estamos intentando que países que ahora mismo han tenido acceso a los recursos energéticos naturales cero, que ahora mismo están creciendo, están prosperando, en cierta manera no les podemos tampoco negar el pan y la sal para su crecimiento. Es decir, las tecnologías nos ayudan muchísimo
a prosperar, y lo mismo en la energía. Pero estemos seguros que en el 2030 o en el 2050 todavía estaremos utilizando más de un 50% de combustibles fósiles, porque hay una parte del mundo que no ha tenido ningún acceso a fuentes de energía y necesita crecer y necesita prosperar, y eso no lo va a conseguir con fuentes renovables. Y es así de duro decirlo, pero nuestra responsabilidad es ayudarlos a prosperar, poner a su disposición esas tecnologías para que precisamente esa explotación sea lo menos dañina para los recursos naturales, y colaborar todos juntos con ellos. Si no, pues seguiremos como estamos. Bueno, vamos a cortar ya. Muchísimas gracias a todos. Simplemente quedan todos convocados. Mañana seguimos, hablaremos de política. Muy buenas noches. Gracias. Sí, os he dejado aquí la presentación, si la queréis. Igual no. Muchas gracias.